Vamos a seguir con los principios de la potestad sancionadora de las administraciones públicas, que os he hablado en varios vídeos para que no se hagan pesadas las cosas. Y ya después de ver los tres primeros que aparecen reflejados en el artículo 26, 25 y siguientes de la Ley 40/2015, vamos a ver el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad que se hace en relación al artículo 28. Podemos preguntarnos en este sentido, ¿quién podrá ser sancionado por cometer una infracción administrativa? La respuesta, lógicamente, nos la da la ley, que dice que solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa, por un lado, las personas físicas y jurídicas, y por otro lado, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, podrán ser sancionados los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes y autónomos, cuando en este caso una ley le reconozca capacidad de obrar. Yo qué sé, herencia adyacente, la masa del concurso, grupos de afectados en una determinada situación, comunidades de bienes, etc. Cuando una ley le reconozca capacidad de obrar. Pero para que puedan ser sancionados, tienen que ser responsables a título de dolo o culpa. Ahí entraría lo que entendemos por dolo, que es esa intención, ¿no? La conciencia y voluntad de realizar una cosa, quiero realizar, tengo intención y además lo realizo de llevar a cabo esta actuación que constituye una infracción administrativa, y sin embargo la culpa pues ya no es esa intención o ese querer hacer, sino que es la falta de cuidado exigible en el cumplimiento pues, de un deber que tengamos, ¿de acuerdo? Eh, Ahí se establecen diversos grados, pero en principio a nosotros lo que nos interesa es que tienen que ser esas personas físicas o jurídicas o esas personas a las que cuando una ley le reconozca capacidad de obrar, tienen que ser responsables a título de dolo, de querer hacer la cosa, o simplemente de culpa, pues porque no tomaste las precauciones. En un principio, podríamos decir que el objeto del procedimiento puede ser, podemos desdoblarlo en tres aspectos. Por un lado, la exigencia de esa responsabilidad por la comisión de una infracción, pero que además la exigencia de esa responsabilidad por la comisión de una infracción nos dice que serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. Respondes por esto, pero también tienes que devolver las cosas como están. Y además, con la indemnización por los daños y perjuicios causados. Vemos en principio entonces tres cosas. Por un lado, responsabilidad administrativa por el hecho de haber cometido una infracción. Por otro lado, la obligación de reponer, como estaba anteriormente, si es susceptible de ello, y también no cuando se derive lo correspondiente a la indemnización por daños y perjuicios. En ese sentido, la ley nos dice que será determinada y exigible que por el órgano que corresponde al ejercicio de la potestad sancionadora, esa indemnización por daños y perjuicios, y dice que de no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, pues se procederá de la forma prevista en el artículo 101 de la ley 39, que es el procedimiento de apremio. ¿De acuerdo? Luego, en principio, tener en cuenta que personas físicas o jurídicas o esos grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, patrimonios independientes o autónomos, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, pero siempre que sea a título de dolo o culpa. Y, por un lado, se responderá de la propia responsabilidad administrativa derivada de la infracción, además de la obligación de restituir las cosas al estado originario y la correspondiente de indemnización de daños y perjuicios. En principio, se nos dice que cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Porque dice la ley que responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. Bueno, pues en este sentido, el importe total se puede exigir a cualquiera de los causantes del daño. Es una cuestión solidaria. Si se lo exigimos a uno, el otro pues podrá reclamar a los otros la parte correspondiente. ¿De acuerdo?
trata, podríamos decir, de una responsabilidad sancionadora indirecta que obliga al cumplimiento o satisfacción de toda sanción, no solo de la parte o cuota por la que sea directamente responsable. No obstante, nos dice la ley que cuando la sanción sea pecuniaria, pues y sea posible individualizarla, se llevará a cabo esta actuación, esta individualización en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Por otro lado, lo que hace la ley en ese principio de responsabilidad es establece una posibilidad de tipificación que hace alusión a que las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación, y por otro lado, que podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestos a quienes de ellos dependan o estén vinculados. Esa posibilidad de tipificación que deja este artículo 28 respecto a las normas o leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores. Por un lado, que puedan tipificar determinadas infracciones, o esa posibilidad de hacerse cargo, podríamos decir, de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes dependan de ellos. Otro de los principios es el principio de proporcionalidad. ¿De acuerdo? En principio, ya sabemos que conforme al artículo 25, la Administración Civil no puede imponer sanciones que directa o indirectamente impliquen privación de libertad. ¿Y qué nos dice en este sentido el artículo 29 de la ley? Que las sanciones administrativas en ningún caso, lógicamente, podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. Y establece lo que podríamos denominar la prohibición de sanciones rentables, en el sentido que el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas exigidas. Un principio de prohibición de sanciones rentables, ¿de acuerdo? Bien, pues en la determinación, en la regulación normativa del régimen sancionador, se deben observar, pues, dice que se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo. Vamos a ver, que tiene que existir, podemos decir, esa proporcionalidad entre lo que he hecho y la sanción que se me impone. Y lo que hace en ese sentido es fijar unos determinados criterios de graduación de las sanciones. Oye, si la sanción es de 1.000 a 3.001 euros, de 1.001 a 3.000 euros, pues bueno, a lo mejor habrá circunstancias en que con 1.001 quede perfectamente, mientras si concurren otras circunstancias, a lo mejor hay que ir al grado máximo que se establece, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos criterios de graduación de las sanciones a que hace referencia son el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el dolo o la culpa, la continuidad o persistencia en las conductas infractoras, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Reincidencia, comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así ha sido ya por una resolución firme en vía administrativa. Nos dice, por otro lado, que cuando lo justifiquen, la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. Esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que cuando de la comisión de una infracción derive necesaria la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Como se comentaba anteriormente en el antiguo Código de la Circulación, la célebre línea continua al rebasar del artículo 174A. Si luego resulta que cometías una infracción al artículo 30D, que era adelantar en un
dentro de los 200 metros anteriores a un cambio de rasante, pues el hecho de rebasar la línea general continua, pues quedaría subsumido en esa inflación más grande. ¿De acuerdo? Bien. Hay otra cuestión que es lo relativo a la infracción. ¿Será sancionable como infracción continuada? Hay que distinguir entre infracción permanente e infracción continuada. Como infracción continuada será sancionable la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Bueno, pues se habla, por ejemplo, de, no sé, estoy sacando agua de un pozo y lo hago hoy, lo hago dentro de 20 días, lo hago al cabo de un mes, trataría de una infracción continuada si era en ejecución de un plan preconcebido. Eh, que el distinto de ello es la infracción permanente, en que existe una sola acción, aunque se prolongue a lo largo del tiempo. Dejo el coche estacionado aquí, lo dejo durante 20 días hasta hoy. Bueno, pues veis que la diferencia es distinta, ¿de acuerdo? Aquí se trata en la continuada, en la ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, ¿de acuerdo? El artículo 30 hace alusión al principio de prescripción. Por un lado, tenemos que tener en cuenta la prescripción de la infracción y por otro lado la prescripción de la sanción. La prescripción de la infracción es una forma de extinción de la responsabilidad sancionadora. ¿Por qué? Por el cumplimiento de un plazo que viene legalmente establecido del que se cometió la infracción, sin que la administración pues dirija o lleve a cabo las actuaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Mientras que el principio de prescripción también es una forma de extinción de la responsabilidad, en este caso administrativa sancionadora, que acontece por el transcurso de un determinado periodo de tiempo desde la imposición en firme de la sanción sin que la administración haga nada. O sea, haga algo por cobrar, podríamos decir, eso. Entonces hay que tener en cuenta, por un lado, lo que se refiere a la prescripción de la infracción del hecho y, por otro lado, a la sanción. ¿De acuerdo? La sanción, en el primer caso, estaríamos en presencia de la acción como tal, en el segundo caso estaríamos en presencia de ¿qué? De algo que se nos ha impuesto como consecuencia de un hecho constitutivo de infracción. Bien, pues entonces lo que nos dice la ley en este artículo 30 es que las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que la establezcan. Regla general, si hay una norma concreta o una ley concreta que establece un determinado plazo de prescripción, pues acudirá a ello, ¿de acuerdo? Y si no se fija, ¿qué es lo que si no hay una ley concreta que lo haga, qué es lo que dice? Por un lado, las infracciones prescribirán según se trate las muy graves a los 3 años, las graves, no, eso está a los 2 años, eso está mal, a los 2 años, y las leves a los 6 meses, ¿de acuerdo? Eso cuando se trata de infracciones. Muy graves a los 3 años, graves a los 2 años y leves a los 6 meses. Las sanciones, pues prácticamente casi igual. Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves, que es la diferencia al año. Veis que en las infracciones las leves a los 6 meses y aquí es al año, ¿de acuerdo? Pero circunstancia importante es cuándo comienzan a contar esos plazos de prescripción. Igual que antes, tenemos que tener en cuenta si se trata de una infracción o si se trata de una sanción. ¿De acuerdo? En el caso de las infracciones, el día se intentará contarse el día en que la infracción se hubiera cometido, el día en que la sanción se hubiera cometido, que la infracción se hubiera cometido. Y en el caso, se dice, de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a contar desde que finalizó la conducta infractora. Regla general, desde el día que se cometió la infracción. Si se trata de infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con las sanciones? Mirad, aquí no el día, sino a partir del día que se impone, sino a cortar al día siguiente aquel en que sea ejecutable, no el que se impuso, la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrir. En principio, vamos, la ley como tal, la ley 39 habla en ese sentido de que cuando no quepa
la ejecución en cuanto no quepa recurso ordinario, alzada o reposición. Pero bueno, tendremos que ver a los casos concretos para verlo, ¿de acuerdo? A partir del día siguiente, aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay una cuestión que dice que en caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso, que en los recursos de alzada el plazo es de 3 meses, frente al mes que es en los recursos de reposición. Bien, y hay circunstancias que pueden interrumpir el plazo de prescripción. Cosa distinta. ¿Qué interrumpirá el plazo de prescripción de las infracciones? La iniciación con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Iniciándose de nuevo a contar desde cero, volviendo a correr en su integridad, el plazo de prescripción si el expediente, más que el expediente, el procedimiento sancionador, estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Cuestiones importantes. ¿Cuándo se interrumpe la prescripción y cuándo volvería otra vez? ¿De acuerdo? Tiene que ser inicio del procedimiento con conocimiento del interesado. ¿De acuerdo? Y si resulta que ha estado paralizado por causa no imputable por un mes, pues resulta que se reiniciará ese cómputo. Pero el reinicio no es que sumemos a los 3 meses que llevábamos anterior de ahí en adelante, sino que tendríamos que empezar a contar otra vez el plazo que venga establecido. En cuanto a la interrupción del plazo de prescripción de las sanciones, nos dice que interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución. Bueno, pues básicamente tendremos que acudir al artículo 101 y siguientes, con algo vamos aparte cuestiones específicas, y resulta que se inicia con conocimiento el plazo, el procedimiento de ejecución y otra vez nos dice también, volviendo a transcurrir el plazo, veis que la expresión que emplea es distinta. Si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. Emplea conceptos distintos, allí dice reiniciándose y aquí volviendo a transcurrir el plazo. Lo que pasa es que se entiende o entienden los que saben de esto que se inician los dos casos de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, y lo mismo que se nos dice antes, en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impuso la sanción, el plazo de prescripción de la sanción, comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice ese plazo que está legalmente previsto para la resolución de dicho recurso, que, como os he dicho anteriormente, es de 3 meses con arreglo a la ley de administración. Bien, el último que nos queda, el último principio es el relativo al principio de concurrencia de sanciones. Ese que muchas veces hablamos, el bis in idem o non bis in idem, no dos veces por la misma cosa, ¿no? Bajo este precepto dice que se enmascara el principio jurídico non bis in idem, significa más o menos no dos veces por lo mismo, que está en estrecha relación con el principio de legalidad de los artículos 9 y 25 de la Constitución. Este principio presenta dos vertientes o sentidos, el material y el procesal. La vertiente material o sentido material, al no poder sancionar 2 veces el mismo hecho y que alguien sea castigado 2 veces por la misma infracción. Y en la vertiente procesal o en el sentido procesal, mediante el cual se prohíbe la coexistencia de 2 procesos que tengan el mismo objeto y que se juzgue a alguien 2 veces por exclusión. Para que rija este principio non bis in idem, hace concurrir una triple identidad. El principio solo podrá ser aplicado cuando concurra una triple identidad entre los siguientes elementos. Identidad subjetiva, de forma que el sujeto afectado tiene que ser el mismo. Identidad fáctica, lo que implica que los hechos enjuiciados han de ser los mismos. Y identidad de fundamento, es decir, que las medidas sancionadoras respondan de una misma naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese sentido, el artículo 31 dice que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente,
en los que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, lo que he hecho referencia anteriormente. Aquí no sé por qué se hace referencia a este principio de concurrencia de sanciones. Dice, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerlo en cuenta a efectos de graduar lo que en su caso deba imponer, pudiendo minorarla sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Bueno, pues más que un principio de concurrencia de sanciones, sería algo relativo a la graduación de las sanciones cuando un órgano de la Unión Europea haya impuesto ya una sanción por los mismos hechos. Bueno, pues entonces no sé por qué aparece aquí, pero aparece regulado como tal. Bien, pues hasta aquí son los principios reguladores a la potestad sancionadora de las administraciones públicas. Ya más adelante veremos algo que más adelante veremos lo relativo al procedimiento sancionador, que el procedimiento sancionador es el procedimiento típico, podríamos decir, lo que pasa es que, no es que con especialidades, y sacaremos las cuestiones que son concretas o específicas pues, respecto a la forma de iniciación o a las cuestiones que hagan referencia en concreto en el desarrollo del procedimiento general o a la hora de finalizar el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues a ver si con esto nos ha quedado claro los principios relativos a la potestad sancionadora de la administración pública. Esperemos que sí. Salud.